Bienvenidos y muy buenas noches aquí a otro capítulo de El Mundo Nos Vigila. Pero este capítulo ya viene con una continuación. Esta es la continuación de lo que habíamos arrancado el domingo pasado más precisamente, aquí por las pantallas de América Siempre. Sabés que la cita, 19:30, podés seguirnos de paso y para recordar en todas nuestras redes sociales, también comentarnos un poco qué te pareció el programa y opiniones al respecto de todos estos temas que vamos ahondando programa tras programa. Y así como lo habíamos hecho el domingo pasado, tuvimos la excelente presencia de Paul Landó, una persona bastante querida entre nosotros los paraguayos porque es compatriota nuestro, que está triunfando justamente allá en Estados Unidos. Lugar, país que nos cita con todo este tema que estamos tocando, el de Marilyn Monroe. Así que sin más preámbulos, los saludamos de vuelta al señor Paul Landó, que ya está con nosotros desde Estados Unidos. Hola Paul, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿cómo estás? Todo bien, más precisamente para contarle un poco a la gente y algo descontracturado un momento. ¿En qué parte más precisamente estás viviendo ahora? Estoy en una ciudad muy cerca a Washington, D.C. Yo siempre digo que estoy en Washington, D.C. porque estoy a 5 minutos. Así que, y ahora hace mucho frío, obviamente estamos en invierno, acercándonos a la Navidad, pero es muy lindo. Lo que quieras preguntar, yo te respondo. ¿Cómo vos sentís la percepción? Yo te veo siempre en las redes, te sigo y los comentarios que vas haciendo. Me gusta eso, un paraguayo, no solo que triunfe afuera y nos muestre que se puede y nos represente tan bien como vos lo haces, pero me gusta mucho que seguís involucrado con las cosas que suceden aún en el país todo el tiempo y seguís opinando, o sea, no abandonaste tu parte paraguaya por más de que hoy estás radicado ahí y prácticamente ya tenés tu familia ahí, así que también se entiende el amor que tenés por el pueblo americano, por Estados Unidos más precisamente. Pero ¿cómo sentís la percepción del pueblo paraguayo y después también del lado internacional porque tenés seguidores de todos los países? En cuanto a la historia de Marilyn o en general, ¿me estás preguntando? No, en general. Bueno, sí, yo siempre estoy pendiente de todo lo que pasa en Paraguay y me ayuda mucho Twitter, ¿verdad? Creo que Twitter es nuestra red social por excelencia para enterarnos de todo lo que está pasando en diferentes países y eso me ayuda porque sigo a muchos periodistas y a mucha gente y te sigo hace mucho a vos también y es como que me voy enterando siempre y me gusta estar enlazado con las noticias de mi país, pero al mismo tiempo también está combinado con todo lo que pasa acá en Estados Unidos y creo que dentro de todo, aunque no soy muy informativo más que de los casos que voy tocando en mi cuenta de Twitter, de vez en cuando voy actualizando cosas de acá de Estados Unidos y creo que, qué sé yo, puede servir también para otras personas para saber lo que se vive acá en general. Sí, así mismo, y creo que Paul siempre se mostró abierto, así que ya es una invitación para todos los televidentes. También pueden seguirlo en sus redes sociales, justamente a Paul Landó en todas sus redes sociales, porque como bien decía él en el primer programa, está en todas las plataformas, gente, pero él es esas personas que es accesible, así como lo ven acá, le puede escribir, o sea, Paul, si queremos irnos a Washington, D.C., por lo menos podemos pegarte un telefonazo para saber qué bus, qué taxi, qué Uber o qué no tomar o qué tomar para trasladarnos, ¿verdad? La gente que me sigue te va a matar, sí, porque casi nunca respondo mensajes, pero por el Responde, yo he visto. Porque estoy ocupado todo el día editando y haciendo videos y obviamente no puedo responder todos los mensajes, pero trato de responder todos, pero nada, me llegan muchos mensajes, entonces a veces se complica un poquitito. Bueno, y entrando un poco ya en lo que nos traía aquí, que es lo de Marilyn Monroe, cerrábamos la semana pasada hablando un poco ya lo último, era del doctor, lo sospechoso que era, recordando otra vez los otros protagonistas, Eunice Murray, la mucama, también el sargento Clemons, todos hablaban después, bien decíamos, de lo que había sucedido ese día en particular. Ya dejábamos dicho de que ella era una persona con problemas emocionales, una persona que necesitaba afecto por todo lo que ella vivió, como ya nos contaba Paul el domingo pasado con respecto a los orfanatos donde ella tenía que trasladarse, los abusos sexuales que recibió. Y creo que hasta en un punto, y le debe pasar algo, Paul, seguro vos pensás a muchas divas, como quien dice en la actualidad, muy hermosas y demás, pero en el fondo lo que carecen es de afecto, porque mismo Marilyn decía, es como que todos quieren estar con el envase, pero nadie se preocupaba por estar realmente con ella.
Claro, y yo creo que va a ser muy difícil, como decís, con personalidades tan importantes como ella, que podemos compararle con Madonna, por ejemplo, que sí es una celebridad que sigue viva y que ellos han de tener un problema de relacionamiento porque no han de saber si quieren estar con ellas por realmente amor o por lo que ellas significan para el mundo o por los beneficios que te pueda dar estar con una personalidad tan importante e icónica como Marilyn Monroe. Y me imagino que no ha de solo pasar también con mujeres. Si hablamos de Elvis Presley, por ejemplo, también, que también es una figura muy importante en el mundo de Hollywood. Me imagino que en general las personas que son muy famosas, muy importantes en el mundo del entretenimiento, tienen una dificultad de tener algún tipo de relación seria, por decir de alguna manera. Así mismo, y creo que eso se sigue repitiendo, por eso lo traía a cotación hasta el día de hoy para varias celebridades. Y entrando un poco ya bien en el caso de ella, se hablaba de estos secretos de sábana que sucedían de este traspaso en el periodo que ella estuvo, si estuvo bien más tiempo con John F. Kennedy. Dicen que con Robert Kennedy, el hermano John F. Kennedy, en ese entonces presidente de Estados Unidos, el hermano fiscal general, se hablaba de que ella iba a empezar a revelar secretos o que de hecho ya los estaba revelando. Y ahí entra otro tercero. Ya la semana pasada hablábamos del gobierno. Este tercero que entra sería lo que nosotros conocemos o bien hablamos de la mafia. La mafia hoy es algo que en las películas hollywoodenses, Paul, creo que se ve todo el tiempo. Estas 5 familias italianas que alguna vez arribaron. Todos habremos visto en algún momento El Padrino y demás. Y habremos escuchado el nombre de Al Capone, un italiano bastante importante y un mafioso muy importante, no solo en general en Estados Unidos, pero fuertemente en Chicago. ¿Por qué traemos este nombre a acotación? Había conocido, cuando Al Capone era uno de los más grandes, a este personaje que llegó a ser bastante importante y es el que se le acredita una de las teorías del fallecimiento de Marilyn, que es Sam Giancana. Su apodo era Mudney, ellos tenían todos un tipo de apodos, estas familias italianas también. Y él venía de la mano y de la familia de Al Capone, o sea, no estamos hablando de un desconocido ni tampoco de una familia de la mafia italiana desconocida. ¿Qué le llevó a esto? ¿Cómo él entra en esta novela, por así decirlo? Se acerca a él Joseph, dicen las teorías, y muchos, no solo teorías, esto lo avalan muchos investigadores y demás. Se acerca Joseph Kennedy, el padre de los hermanos Kennedy, y viendo que no iban a alcanzar, mejor dicho, los números para que su hijo llegue a ser presidente, él hace como una especie de trato con John Giancana y le dice, bueno, yo necesito que mi hijo salga presidente y yo te prometo de que nosotros vamos a dejar de lado cualquier investigación que ustedes tengan en estos momentos. Ahí termina siendo presidente John F. Kennedy, pero dicen de que justamente Kennedy se olvida de este trato que su padre hizo, y ahí entra un poco, para que las personas se vayan ubicando, de repente entra esta película El Irlandés, que hace poco fue estrenada, que el año pasado creo que, si no me equivoco bien, o a comienzos de este año, donde habla de esta situación donde John F. Kennedy le da totalmente carta abierta a su hermano, en aquel momento del fiscal general, para investigar y ir detrás de toda esta mafia y de los transportistas y demás. Por eso es que traía un poco a cotación esta película, que les recomiendo que vean porque es histórica y es bueno siempre conocer un poco más de la historia de la humanidad a sí mismo. Y aquí hablaba de este complot que había. E incluso en la película, recuerdo muy bien una frase que le decía Joe Pesci a Robert De Niro, le dijeron: si le pudieron matar a un presidente, ¿crees que no puedan sacar a uno de los líderes del sindicato? Le decía, refiriéndose justamente a Al Pacino, al papel o al rol de Al Pacino. Porque a él también, a John Giancana también se le acredita la muerte de John F. Kennedy en realidad. ¿Y qué pasó en este contexto? Que todos empezaron a dar cuenta de esta cercanía que había entre Marilyn y justamente los hermanos Kennedy. Y no solamente la mafia, era como hablamos el domingo pasado, estos micrófonos y esta tecnología que en ese momento ya existían. Tal vez hoy están más avanzadas, pero ya existían y era, como decía, un festín de que el FBI, la CIA, el servicio secreto y hasta la mafia tenía micrófonos, no solo en la casa de Marilyn, en la de distintos amantes. Y puede ser una teoría porque justamente vos hablabas de que había muerto una también de las amantes de manera sospechosa, asesinada post Marilyn, ¿recordás?
Sí, fue en 1964, o sea que fueron 2 años después de la muerte de Marilyn Monroe. Ella se llama Mary Pinchot Meyer y es una de las amantes de John F. Kennedy y que fue asesinada, o sea, se confirmó que fue un asesinato, no fue ni un accidente ni nada. Entonces yo creo que tiene que ver con lo que estás comentando, con este caso específico que ocurrió en octubre de 1964. Así mismo, porque muchos de los allegados a la familia Kennedy, e incluso en esta película El Irlandés, decían, no se pueden quedar callados, los hermanos Kennedy no se pueden quedar callados, y cuentan las cosas, tal vez en una forma de alardear, decía en la película, pero es algo que lo confirmaban también otros investigadores, periodistas y demás gente de la época, con respecto a lo que ellos se animaban a contarle a sus amantes, pensando seguramente que eran simples tontas mujeres que nunca iban a decir nada. Y aquí pasa esta teoría, cómo llega James Sankana a Marilyn. Él se había enterado primero de esta relación tormentosa ya entre ella y los dos hermanos y esta amenaza. Lo que dicen las teorías es de que James Sankana habla con otra persona bastante importante de la mafia italiana, que en ese momento era el representante, por así decirlo, en todo lo que es el mundo de Hollywood y demás y del espectáculo, que era nada más y nada menos que Frank Sinatra. Y todo el mundo sabe, y trayendo, porque a mí me encanta mucho de repente traer películas para que la gente vaya recordando, trayendo un poco la película de George Clooney, Ocean Eleven, le dice también justamente a este personaje de Al Pacino, le dice, vos diste la mano con Frank Sinatra, porque este era un representante, Frank Sinatra era un representante de la mafia en el mundo del espectáculo, desde un lado de glamour incluso. Dicen que él, Frank Sinatra, la llama a Marilyn Monroe y la cita a un hotel en Nevada, prometiéndole que Bob Kennedy iba a estar ahí y ella quería hablar con él porque él no se hacía más encontrar con ella. Entonces dicen que le mandan un avión, ella llega al hotel, la drogan, abusan de ella, se sacan muchísimas fotos con ella, la humillan prácticamente y al día siguiente, ya cuando recobra, está totalmente en todos sus sentidos, le dice Frank Sinatra que se mantenga callada y la chantajea con esas fotos diciéndole que ellos iban a mostrar esas fotos si ella no terminaba haciendo las cosas que justamente ellos querían. Y que posterior a eso lo que pasa es que a los pocos días sucede la muerte de ella y se entera James Sankana de que Bob Kennedy, se entera a través de sus infiltrados en la CIA, según él, en la CIA, ni siquiera en el servicio secreto, que es los que le cuidan a los presidentes y demás. En la CIA se entera de que Bob iba a estar en la casa de Marilyn Monroe buscando este diario y tratando de terminar con ella. Entonces, ¿qué deciden ellos hacer? Ellos son los que deciden matarla, pero para implicarlo a él. Pero ¿qué había pasado? Como Kennedy dicen que no encontró el diario, eso fue más o menos a la tarde, el afternoon y la noche más o menos, la tardecita y la noche. Entonces Kennedy se va sin éxito, pero le dice a la gente del servicio secreto que regrese a buscar o a tratar de convencerle. Y cuando regresan la encuentran muerta. Entonces lo que ellos hacen, limpian la escena del crimen. ¿Y cómo se llega a esta teoría? A esta teoría se llega gracias a que después de 30 años, otra vez pasó mucho tiempo, se lanza un libro, Fuego Cruzado, que lo escribe la propia familia de Sam Giancana, contando esta teoría y diciendo que esta es la real. O sea, acá sumamos a otras personas esa misma tarde-noche, Paul, pero de que definitivamente de vuelta aparece el nombre de Bob Kennedy. No sé cuánta veracidad vos le pones acá, pero yo creo que acá otra vez el mismo nombre que aparece es Robert Kennedy. Creo que sin ninguna duda él estuvo ahí. Claro, yo creo que él estuvo ahí. Y yo estoy diciendo acá, sí, porque yo no conozco mucho sobre la teoría de la mafia. Yo manejaba mucho más la de los Kennedy y la información que se iba a filtrar, pero estoy como funcionando como espectador también al mismo tiempo porque me estoy enterando de cosas. Claro, porque viste, evidentemente acá tenemos dos nombres. O los Kennedy como hermanos en sí, y tenemos el nombre de Bob Kennedy individual esa tarde-noche. Aquí lo que hablamos es de que el servicio secreto regresa, la encuentra muerta, entiende que se armó una escena del crimen, limpian todo, que por ahí con eso encajaría ese tiempo de 4 horas entre que ella fallece, porque ellos regresan supuestamente a esa hora. A esa hora la encuentran muerta y llevó todo ese tiempo de limpiar la escena del crimen, porque después es bien sabido que no se lo culpó ni se lo involucró y en ningún momento en esa época se dijo el nombre de Bob Kennedy. Jamás. Entonces,
Sí. Además de que en verdad se confirma que ella falleció aproximadamente a la medianoche, pero también Eunice en algún momento mencionó que ella la encontró sin vida a esa hora. Entonces ahí entran esas 4 horas que no se sabe qué pasó, y entramos con varias teorías. O sea, que se limpió algo, puede ser, ¿verdad? Durante ese momento, ¿quién hizo eso? Ahí es donde se van barajando las diferentes teorías de que puede ser el gobierno, el servicio secreto, la mafia, ¿verdad? Hay tantas posibilidades. Si vamos, por ejemplo, por la mafia, creo que tenemos el motivo, que siempre cuando uno está en un juicio está buscando el motivo por el cual fue hecho el crimen, el asesinato. El motivo es claramente querían incriminar, o lo que buscan es incriminar a Bob Kennedy porque estaban buscando venganza, que después es lo que se ve en el irlandés. Por eso les pedía, si pueden leer más libros y ver, genial. Pero para hacerlo también un poco entretenido, de repente traigo la película a colación de por qué él fallece, porque a Sam Giancana se le adjudica la muerte de Kennedy, la muerte de Bob Kennedy después, incriminarlo primero para que cesen todas esas investigaciones reales que estaban sucediendo. Eso sería en el caso de la mafia. Pero si volvemos al caso del gobierno, recuerdo que el domingo pasado cerrábamos el programa hablando de los secretos que ella podía revelar. ¿Qué había detrás de eso? Creo que el menos creíble para mí, no sé qué pensás vos, Paul, es el del que ella estaba embarazada. Creo que es el menos probable. Creo que ella tenía secretos importantes. ¿Y por qué sí creo en el de los extraterrestres y demás? Porque Nevada y el Área 51 siempre fue y hasta hoy día una incógnita para la gente. ¿Qué realmente sucede ahí? ¿Por qué uno no puede acercarse siquiera al lugar? ¿Por qué tienen una de las pistas más grandes del mundo y no la utilizan? ¿Por qué realmente lo que vos ves en la superficie no es toda la infraestructura del Área 51? Entonces, también creo que reveló problemas políticos del Congreso, republicanos contra demócratas y demás. Pero si tengo que buscar uno de los más grandes para mí, yo particularmente sí creo que puede ser lo de la vida en otros planetas. Igual yo creo que sea cual sea lo que ella quería filtrar, porque pudo haber sido un montón de otras cosas, también pudo haber sido trabajos internos en el gobierno, porque como vos comentaste, no me acuerdo si fue en el programa anterior, de que ellos como alardeaban más o menos con toda esta información secreta para como impresionar a Marilyn Monroe. Entonces, sea cual sea el secreto, tuvo que haber sido un secreto que estaba clasificado. Clasificado, claro. Claro, y pudo haber sido, como decimos, a mí me parece muy loca también la teoría de repente del embarazo o de los extraterrestres, pero pudo haber sido cualquier cosa, podía haber sido una pelea entre naciones o alguna acción que iba a hacer el gobierno que estaba secreta y que ella simplemente sabía toda esa información, porque si creemos en esta teoría de que ellos simplemente alardeaban como diciendo, ay, mira, esto es lo que va a pasar en Estados Unidos, es como que sí, era peligroso de que una mujer como ella, que además estaba amenazando en contar eso y que ya estaba con una supuesta llamada telefónica con un amigo en esa noche que ya falleció, sí, era peligroso. O sea, entramos en esa teoría. Y lo que es importante mencionar también son todas estas muertes que ocurrieron, ¿verdad?, después de Marilyn Monroe, porque ella murió en agosto de 1962, después Kennedy muere en noviembre de 1963, después viene la muerte del amante el 12 de octubre de 1964, que es Mary Pinchot Meyer, que te comenté, después muere Robert Kennedy en junio de 1968, y después hay una muerte más que yo creo que puede llegar a ser también vinculada a la mafia, porque era un hombre italiano muy amigo de Marilyn Monroe que se llama Johnny Rosselli, y que él muere en agosto de 1976. Aunque pasó mucho tiempo, se creía también que este amigo tenía información secreta que le pudo haber dicho Marilyn, y bueno, salió en algún momento y él fue asesinado, Johnny Rosselli. Pero puede ser otra teoría de que entre uno de los secretos que quería revelar sea el que justamente como John F. Kennedy llegó a la presidencia, confirmar lo que ya venía en sospechas, porque estaba siendo investigado por el FBI, si es que realmente había involucramiento de la mafia con respecto a las elecciones presidenciales y con respecto a que John F. Kennedy con eso llegó al liderazgo del país más poderoso del mundo, que hasta hoy en día es lo que decíamos en el programa pasado, sucede, el involucramiento de la narcopolítica, que sería la mafia, y también sucede en otros países, México, Colombia, lo que son los carteles y demás, impuestos o poniendo su dinero en todas estas elecciones que se hacen y van llevando
justamente la votación del pueblo donde quieren. Entonces, pudo haber sido eso también, porque ella era amiga, ella acepta la ida, no solo porque Robert Kennedy iba a estar ahí. Ella era amiga, por ejemplo, de Frank Sinatra. Quiere decir que siendo ella amiga de Frank Sinatra, ella podía entonces acceder también a eso de que no era tan incierto lo que probablemente le podían haber dicho los dos, de que ellos hicieron trato con la mafia, pero que ahora ellos ya se van a desconocer de ellos o se están desconociendo, y ellos, enojados por la persecución que estaban teniendo, tuvieron que matarla, o el gobierno, para que ella no cuente, justamente, porque imagínate lo que hubiera sido hoy en día y en aquel entonces, que el mundo se entere que John F. Kennedy llegó a la presidencia de la mano de la mafia. Hubiera sido impensado todos los problemas políticos que hubiera traído eso. Si hoy tenemos ese problema cuando fue Trump y Putin. Claro, y además estamos hablando de Marilyn Monroe, como dijimos en algún momento, no es una figura cualquiera, no es una persona cualquiera. Si ella llegara a salir a hablar de algo, iba a salir en todos los medios de comunicación impresos en esa época. Y le iban a creer, le iban a creer. Sí, en radio y en medios impresos porque era Marilyn Monroe, no era una persona cualquiera. Ella ya tenía un peso de importancia en esa época. ¿Vos crees que existe este famoso, en muchas películas se menciona este famoso túnel secreto que se hizo, en este caso especialmente para ella, pero que también lo usaron otras amantes de John F. Kennedy? Que tuvo amantes se sabe. Que ella fue uno de ellos, son muchos ya los testigos que lo aseguran y que hoy cada vez más salen a la luz o se atreven a decirlo, tal vez por el tiempo que pasó. Pero ¿crees este famoso túnel del que todos hablan que está en la Casa Blanca escondido y que era para infiltrarla a ella? Yo creo que está confirmado que hay un túnel, pero que se utiliza actualmente como para escape, ¿verdad? Cuando hay algún... Y si no estoy equivocado, en prácticamente todos los países existe uno en el lugar donde trabaja el presidente. Y acá también una vez había visto un documental donde fueron a una ciudad escondida debajo de una montaña que queda acá en esta zona en el norte de Virginia, que eso fue por mucho tiempo un secreto porque era un lugar donde se escondían personas del gobierno en caso de que haya un ataque, una guerra. Creo que Obama se llegó a ir ahí, no llegó a ingresar, pero creo que a Obama la llevaron a la zona. Y creo que no está obviamente abierto a todo público, pero que ya es públicamente de conocimiento. No sé si es que estamos hablando de lo mismo, pero sí tengo entendido que en la Casa Blanca hay un túnel donde se utiliza justamente por si hay alguna emergencia y tienen que sacar al presidente. Y como para ir cerrando ya todo este mundo maravilloso de Marilyn Monroe, que espero a la gente sinceramente le haya gustado porque es un placer hablar de ella. ¿Cómo se vive allá cada agosto que se recuerda el aniversario de ella? Y yo creo que muy parecido a cómo se vive en todo el mundo, porque ya estamos bastante globalizados y cuando pasa esto empiezan a hablar de películas, hay lugares donde sí se le celebra un poco más. Entonces yo creo que cada año es como la muerte de Elvis Presley o de Michael Jackson, que son figuras icónicas que siempre que pasa la fecha de aniversario de la muerte ocurren cosas, ¿verdad? Y se muestran películas. O sea, yo creo que es normal, pero obviamente se destaca en el mes que se recuerda el fallecimiento. Bueno, y fue un placer tenerte, Paul, pero por favor no te vayas sin contarnos qué se viene todos los martes. Creo que también los viernes estás ya vas a lanzar algo. Así que adelantanos algo, danos la primicia de qué vamos a esperar antes de que finalice el año y el 2021 también. Bueno, en el canal, como yo dije, yo hago más criminalística que historias de teorías conspirativas. Solo el caso de Marilyn fue lo que toqué esto, entonces me pareció súper interesante la invitación que me hicieron. Pero tenemos casos de criminalística, desapariciones, asesinatos. El caso de Diane Suzuki es el primer video que lanzamos en el canal y en Facebook también, que es una desaparición en Hawái de una chica. En enero probablemente lancemos un caso de Paraguay, que es del quíntuple asesinato que ocurrió en el centro de Asunción. Así que muchas historias que estamos lanzando y también a través de historiascriminales.com, que es la página de miembros donde hay contenido exclusivo, hay una serie original que es de asesinos seriales y nada, están todos invitados, tienen que buscar mi nombre y ahí me encuentran en todas las plataformas. Paul Lando. Bueno, fue un placer realmente tenerte, Paul. Estamos más que agradecidos, creo que todos hemos disfrutado de verte otra vez y no solamente interactuar contigo un poco desde las redes sociales. Vamos a estar pendientes porque el caso que decís es el de Bruno Marabel, entiendo entonces, en el centro de Asunción.
Muy interesante y quiero verlo desde tu perspectiva. Así que ya saben, esto fue El Mundo Nos Vigila, lo tuvimos a Paul Landó, un placer. Cerramos esto que es Marilyn Monroe, pero nos reencontramos el próximo domingo de 19:30, todos así la cita, ya lo saben, aquí las pantallas de América, donde vamos a seguir revelando otros secretos, siempre aquí. El Mundo Nos Vigila.